Esta sería un poco la interfaz gráfica que vamos a realizar para consumir la API de Java, donde podemos agregar alumnos. Aquí estoy introduciendo el nombre, apellidos, el curso y la nota, y me dice alumno creado y ya lo tenemos en la base de datos. Lo podemos eliminar, podemos consultar los detalles de cada uno de los alumnos y podemos cambiar los datos de los alumnos. Aquí, por ejemplo, estaría cambiando la nota, la tenemos aquí ya cambiada, y también en la base de datos. Las tecnologías que he utilizado son jQuery y Ajax, quizás no sean las tecnologías más modernas, pero hoy en día te vas a encontrar sí o sí con aplicaciones hechas con estas tecnologías. Ya posteriormente veremos cómo hacer el consumo de esta API de Java con Angular. Entonces, para crear el proyecto me voy a abrir el Visual Studio Code y me voy a crear una carpeta y arrastro la carpeta al Visual Studio Code. No voy a utilizar para nada Eclipse porque no me hace falta para hacer esta parte que es todo frontend. Entonces aquí me creo dos ficheros, index.html y main.js, y dentro del index.html me creo la estructura básica de HTML5. Aquí vamos a probar que todo funciona escribiendo un hola mundo. Le digo abrir con Live Server. Esta es la extensión que tengo yo en el Visual Studio Code, que me permite crear un servidor interno y no tener que refrescar el navegador para ver los cambios. Aquí tendríamos en las extensiones del Visual Studio Code, tenemos, si busco por server, tenemos el Live Server, esta extensión que yo ya tengo instalada. Si no, nos abriríamos un navegador y arrastramos la carpeta del proyecto al navegador. Y aquí nos abrimos el index.html, que me cogerá el path. Aquí veis en la URL que me coge la ruta absoluta a la carpeta del proyecto. Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar voy a coger los estilos de Bootstrap. Para ello me vengo a la página oficial, cojo el CDN del CSS y lo pego aquí en el head del documento HTML. Y por otra parte, aquí veis que ya ha cambiado el estilo de la letra, con lo cual ha cogido los estilos de Bootstrap. Entonces ahora el CDN de jQuery. Aquí nos vamos a la versión 3 y a la versión minificada, minified, y la ponemos justo aquí en el body. Antes de cerrar la etiqueta body, ponemos la CDN del jQuery. Voy a poner unos comentarios para indicar qué es cada cosa. Aquí tenemos el CDN de Bootstrap. Bien, entonces aquí tengo que poner un enlace al main.js. Importante que esté justo debajo del jQuery para que cargue primero el jQuery y luego el JS. Y aquí simplemente voy a poner un document.ready para que al cargar el documento, simplemente esto recibe una función de callback, y vamos a poner un alert que diga, por ejemplo, saludos desde main.js. Y aquí tenemos el alert, con lo cual me está cargando bien el jQuery. Vale, entonces poner esto es lo mismo que poner esto en una función tipo flecha, una arrow function. Y así podemos seguir los estándares del ECMAScript 6. Y aquí voy a poner saludos con una arrow function. Si me voy al navegador y refresco, vemos que también me está cargando bien el alert. Esto lo voy a eliminar, que solo era para hacer una prueba, y entonces dentro del index.html lo que voy a hacer es crearme un contenedor con la clase container de Bootstrap. Y dentro de esta clase, dentro de este contenedor, otro contenedor con la clase row para establecer una disposición de filas de Bootstrap, y dentro otro contenedor con la clase call8 para establecer 8 columnas, y además que tenga un mt5, o sea un margin top de 5. Y aquí es donde me voy a crear una tabla para mostrar los resultados del listado de alumnos que vengan del backend. Entonces la clase será table
table bordered para que aparezca con bordes y table hover para que al pasar el mouse cambie de color, y un texto que sea centrado, por lo tanto text center. Y ahora esto tendría un thead, y dentro del thead un tr para las filas y un th para los diferentes encabezados, donde estarían los campos que vamos a recuperar de la base de datos, por ejemplo el id, el nombre. Tenemos también apellidos. Voy a copiar y a pegar este th porque vamos a tener lo mismo. Entonces aquí vendrían los apellidos, aquí el curso, la nota, y luego tendríamos 3 espacios para colocar. Vamos a colocar luego 3 botones para ver los detalles, eliminar y actualizar al alumno. De momento lo voy a dejar aquí en blanco. Aquí tenemos, yo tengo el Eclipse ya arrancado y también tengo el servidor XAMPP arrancado con la base de datos. Y aquí tenemos en el alumno.java los campos nombre, apellidos, curso y nota. Y aquí tengo también abierto el Postman. Si hago una petición para el list, aquí tenemos el listado de los 3 alumnos que tenemos en base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es, con las peticiones Ajax, en este tbuddy mostrar los datos de los alumnos. Le voy a poner un identificador, un ID que sea, por ejemplo, tbuddy. Y luego aquí al final un contenedor con la clase col4, 4 columnas, con margin left auto para que aparezca a la derecha. Y le voy a poner unos estilos. Aquí esto va a ser un formulario para poder agregar alumnos. Y voy a poner, por ejemplo, que esto tenga un margin top de 50 píxeles. Y entonces aquí voy a crearme otro contenedor con la clase, por ejemplo, vamos a poner que tenga un margin left de 5, ml5. Entonces aquí ya vendría propiamente el formulario. Voy a crear un contenedor form group para aquí simplemente poner el input. No hace falta poner las etiquetas form, no hace falta que sea un formulario al uso, ya que solo voy a recuperar los valores de los inputs a través de su ID. Va a ser lo único que me haga falta. Entonces vamos a estilizarlo con un form control font italic. Y aquí lo importante sería el ID, que es nombre, y el placeholder será el texto que aparezca en el input, que será nombre en este caso. Esta misma estructura, este mismo form group, lo voy a copiar y lo voy a pegar para los diferentes campos. Aquí vendrían los apellidos. Voy a copiar y a pegar, y aquí vendría el curso. Y por último nos quedaría la nota. Entonces ID nota y el placeholder sería nota. Entonces ahora solo necesitamos los botones. Voy a crear 2 botones, uno para agregar y otro para editar, aunque por defecto aparecerá primero siempre el de agregar y el de editar oculto, a no ser que queramos actualizar o modificar algún alumno. Entonces este botón tendrá el ID agregar y la clase será btn success en verde. Además voy a decir btn block para que aparezca en un bloque el botón, y como texto el botón tendrá agregar alumno. Entonces esto mismo lo copio y lo pego para el editar. Entonces el ID será editar y aquí el texto será editar alumno. Vamos a necesitar también un input de tipo oculto que nos traerá el valor del ID del alumno en cuestión para poder actualizarlo o eliminarlo. Por lo tanto, input type hidden, y tendrá un ID que será ID. Vale, entonces si nos vamos al navegador, por ahora esto es lo que tenemos. Entonces vamos a realizar alguna modificación de esto. Bueno, en primer lugar voy a añadir un nav, una barra de navegación, que tendrá la clase navbar light bg dark para que tenga el background oscuro.
Y aquí dentro de una etiqueta spam voy a poner una clase, por ejemplo, navbar brand, margin auto, mauto, que sea un H1 con el texto de color blanco. Y además centrado, por lo tanto, text center. Y que tenga un padding P de 4. Aquí el texto le voy a poner, por ejemplo, consumir API de Java con Ajax y jQuery. Y así nos quedaría de momento. Y entonces, ahora lo que voy a hacer será editar que aparezca por defecto oculto. Por lo tanto, le pongo un estilo en línea que sea display none. Y ahora en JavaScript necesito hacer una petición Ajax utilizando jQuery. Usamos la función $.ajax, abro paréntesis y abro llaves. Y aquí esto recibe la URL, 2 puntos, y ahora tengo que ponerle la URL que estoy utilizando en Postman, esta misma, que sería la que obtengo de Java. La copio y la pego. Por otra parte, esta función me pide el tipo, que sería en este caso get, el data type, que sería JSON, y además el success, que sería una función, y esta función va a recibir como parámetro una respuesta, un response. Le voy a poner simplemente res, y para ver lo que tenemos con esta petición Ajax voy a poner un console.log para verlo por consola y le paso res. Entonces si me vengo al navegador, botón derecho, inspeccionar, y me vengo al apartado de console, aquí vemos que nos devuelve un array con 3 posiciones, que serían los 3 alumnos que tenemos en la base de datos. Aquí en Postman vemos que tenemos el mismo resultado. Bien, entonces ahora lo que quiero es mostrarlo por el HTML, en la tabla, mostrarlo en la tabla. Entonces primero me voy a crear una variable a la que voy a llamar data, voy a utilizar el ECMAScript 6, por lo tanto let, y en principio inicio esta variable en vacío, y ahora res.forEach, hago un forEach para recorrer el bucle de los diferentes registros de la base de datos, y paso por parámetro al element. Element sería una variable temporal, que sería el iterador, y entonces ahora lo que voy a hacer es, a esta data que tenemos inicializada en vacío, lo que voy a hacer es concatenarle todo lo que voy a poner dentro de estas dos comillas que nunca sé cómo se llaman, pero que serían los template strings de Java, de JavaScript, donde podemos combinar etiquetas HTML con variables. Por lo tanto, aquí puedo poner, por ejemplo, un tr que se abre y se cierra y un td que se abre y se cierra, y dentro de estas celdillas puedo, con el dólar y las llaves, hacer uso del element, que es el parámetro, el iterador, punto, y esto sería como un bucle for each de toda la vida, y le pasamos el ID, y ahora voy a copiar y voy a pegar porque vamos a hacer lo mismo para los diferentes campos de la base de datos. Aquí vendría, en vez del ID, el nombre, los apellidos, y aquí vendría la nota, si no recuerdo mal. Aquí tenemos en Postman los diferentes campos, nombre, apellidos, curso y nota. Vale, me falta el curso, luego lo añadiré, pero lo que es importante es que necesito mostrar en la tabla estos datos. Por lo tanto, con el selector de jQuery $, y la almohadilla hago referencia al ID que tengo aquí, que es tbuddy, se llama la etiqueta igual que el ID, entonces pongo tbuddy,
Y con la función HTML voy a reemplazar lo que tenga en este body, que en este momento no será nada, pero le voy a colocar el data, los datos. Entonces ahora ya sí tendría en la tabla los datos que me vienen del backend. Y me ha faltado incluir el curso, por lo tanto voy a copiar este TD, lo pego por aquí y sustituyo nota por curso. Y aquí comentaros un pequeño detalle, porque es posible que os salga un error de cross origin. En el controlador hay que poner esta anotación cross origin con origins igual, y estoy utilizando el asterisco para que todas las peticiones que sean a este controlador se permitan. Podría poner un localhost, por ejemplo, pero bueno, con esto me valdría para admitir cualquier petición a de un origen diferente a este controlador, me devuelvan los datos sin ningún tipo de problema. Esto es para evitar el cross origin, el error que puede salir al tener datos cruzados que procedan de diferentes orígenes. Bien, entonces así nos quedaría la tabla y en posteriores vídeos proseguiremos con el CRUD.